Ahora. Bien, pues buenas noches tengan todos ustedes y es un gusto poder estar aquí juntos para aprender en esta tercer clase y pues bueno, vamos a poner las diapositivas para que ustedes vayan viendo y ya saben que se las vamos a poner después en lo que es en el blog. Muy bien. Pues bueno, nos toca la clase número 3 y es observar la deidad femenina más fuerte en el levante mediterráneo. Es lo que vamos a estar analizando y vamos a ver muchas cosas interesantes. Bueno, antes que cualquier cosa por favor, verifica todo con tu investigación bíblica. Acuérdense que este grupo que estamos aprendiendo juntos es para aprender a investigar, a leer. Estábamos comentando ahorita tras cámaras, como se dice, cuando entramos temprano antes de empezar a grabar la clase. Decíamos que es como una universidad donde vamos a estar, pues, investigando, leyendo diferentes libros y no necesariamente nos tenemos que ver la vida personal de cada autor, sino lo que nos interesa es su trabajo profesional. Bien, entonces, investigación bíblica seria y en su contexto hebreo, histórico, político, social. Entonces, por favor, verifica todo esto, lo que vamos a estudiar juntos y al final de tu investigación, pues vas a tomar una conclusión. El objetivo de esta clase es la deidad femenina más fuerte del levante mediterráneo, su influencia en la construcción del monoteísmo después del exilio de Babel o de Babilonia, que hemos estado hablando al respecto. Y pues bueno, este va a ser nuestro objetivo y es lo que vamos a estar trabajando. No olvidemos estos dos conceptos. Eisegesis es mirar nuestro propio punto de vista introduciéndolo a leer el texto. Es decir, cuando leemos un texto, damos nuestro propio punto de vista sin hacer una investigación seria. Eso se llama exégesis. Y a veces sucede eso mucho, que las personas dan su opinión, pero a lo que ellos piensan sin haber investigado la historia, muchas cosas de lo que hemos estado hablando. Y la exégesis significa extraer lo que es un texto y encontrar lo que significa como resultado de una investigación. Bueno, el fundamentalismo, que le pasamos un video, la persona que es Eduardo Arendts, le voy a platicar, él estudió, él es un sacerdote católico marianista, algo así, pero él se dedicó mucho a estudiar lo que son ciencias bíblicas, a hacer investigaciones, ha aportado pero muy buenos libros y pues su manera de pensar es muy diferente y pues lo han vetado en la Iglesia Católica, lo han vetado por todos los estudios científicos que ha hecho y él habla precisamente del fundamentalismo y fue el pequeño video que les puse y ¿qué es el fundamentalismo? Dice, actitud contraria a cualquier cambio o desviación en las doctrinas y las prácticas que se consideran esenciales e inmovibles en un sistema ideológico, especialmente religioso. Entonces, ese es un fundamentalista. O sea, en pocas palabras, el fundamentalista es una persona que no quiere escuchar razones, ni historia, ni nada de nada. Es que esto es así, así me lo enseñaron. Nuestra denominación así lo enseña y boom, ya no se mueve. Y pues son personas que por lo general a veces, como no se dejan enseñar o que se les explique, les podamos explicar cómo son las cosas, por lo general, pues la experiencia que me ha pasado es que te insultan y te empiezan a menospreciar y cosas por el estilo. Eso es el fundamentalismo. Entonces, si una persona es así, es difícil que pueda tomar un curso como el que estamos tomando ahorita juntos. Bien, vamos a recordar este punto porque es necesario recordarlo. Yo les dije, el exilio es el parteaguas, así como hacen los cristianos, antes de Cristo, después de Cristo, tenemos ese parteaguas. Pero aquí en la cuestión de la Biblia hebrea, nuestro parteaguas es el exilio en Babel o Babilonia.
Puse una fotografía ahí para que más o menos tengamos la idea de cómo era la Babilonia o Babel de antes. Ahora, vámonos hacia atrás. Antes, vamos a decir, el preexilio. El Deuteronomio, que con nosotros conocemos, fue el primer libro que se empezó a hacer, lo empezaron a hacer los sacerdotes. En la clase anterior les hablé que hay 4 fuentes en las escrituras, sobre todo en la Torá, los 5 libros. Hay cuatro fuentes. Están los eloístas, los yavistas, los sacerdotes y los deuteronomistas. Son 4 fuentes. En las investigaciones ustedes se van a encontrar que los escritores, que los científicos van a hablar de esas 4 fuentes. Pues bueno, aquí Deuteronomio, que lo empezó a hacer un sacerdote aproximadamente en el siglo VIII, entre el siglo VIII y siglo VII, se empezó a hacer y es el que en el 621 antes de la era cristiana encontró Josías y pues bueno, lo editaron y pues de ahí prácticamente con Josías fue que empezó la construcción de un monoteísmo, la construcción pues de lo que hoy es el judaísmo. La primera edición de la Torá, ya terminada así, la primera edición que se hizo, fue precisamente entre los años 400 y 330, aproximadamente antes de la era común, fue cuando ya se editó ya la Torá. Entonces, eso es un punto relevante que no lo pierdan de vista. Si ahorita nada más es un pequeño repaso, ahí en rojo está 587 al 537. Esos fueron los años del exilio en Babilonia de los judaítas, porque el reino de Israel, que es la parte del norte, su exilio por parte de Asiria fue en el año 722, antes de esta era común. Entonces se piensa que la Torá se cerró precisamente ya en lo que es aquí como lo acabo de decir, en el año 400, 330. La edición de la colección de los profetas, los Nevim, que es los mayores, antes del exilio, después del exilio, se estableció hasta el año 200. Fíjense, quiero que vayan viendo la línea del tiempo. Hasta el año 200, al final de la época ptolomaica, en Palestina. Entonces, al final de ese tiempo, ya tenían ya los escritos, ya ahora sí que habían coleccionado los escritos que van a ser los profetas, coleccionaron los profetas antes de lo que es el exilio y después del exilio. Les he dicho, cuando leas a los profetas, fíjate en qué año fue, si es antes del exilio, después del exilio, porque vas a ver el tipo de mensaje que hay, cuál era la idolatría con la que estaban batallando. ¿Ok? Bien, vamos a seguir. Ajá. Los que tuvimos, los otros escritos, la colección definitiva y más abierta quedó a finales del siglo I de esta era común, más o menos en el contexto del judaísmo rabínico, que ya nació en lo que se conoce ya como judaísmo rabínico y fue en el concilio de Yavne. Esos puntos los pueden investigar si quieren saber más, pero ya ahí fue donde ya empezaron o más bien cuando ya decidieron cuál era el grupo de libros de los que tuvieron, de los escritos para lo que hoy es la Biblia hebrea. Aunque ya andaban, ya se conocían, se leían. Y bueno, después del exilio en Babel, se empezó a transmitir la ideología de su identidad como nación y su fe basada en el monoteísmo. Yo quiero que ustedes observen eso. O sea, cuando antes del exilio había mucha idolatría a dioses, había muchas cosas que para ellos era normal, pero ya ahora en el monoteísmo no era tan normal, ahorita las vamos a ver. Entonces se empezó a construir prácticamente lo que es el judaísmo en el exilio de Babilonia, que comenzó con Deuteronomio, ahorita les acabo de decir con Josías cuando lo encontró, y de ahí se empezó la escuela deuteronomista en el exilio para hacer los 4 libros siguientes que faltaban. Y pues bueno, ¿qué es lo que se estaba construyendo? Se estaba construyendo la razón por la que salieron en el exilio a Babilonia, que era la idolatría, y también ponerles que tenían que adorar un solo Dios en un solo lugar, que era Jerusalén, y lo que ahora nosotros conocemos como era su identidad de nación, significa cómo
se inició lo que es Israel, cómo se formó la nación de Israel. Prácticamente la Biblia hebrea es un libro que transmite, como dice aquí, la ideología de una identidad de una nación y su fe, pero basada en un monoteísmo. Ahora, quiero decirles que no fue fácil quitar el monoteísmo. Fue bastante difícil. Todo lo que es el Antiguo Oriente Próximo, en los 2000 años antes de la era común, en ese plazo fue una variedad de dioses, de adoración, de ritos, de sacrificios, los sacrificios humanos. Quiero decirte que Israel sí practicaba los sacrificios humanos. Entonces, y está en la Biblia ahí sustentado. Quiero platicarles de la estela de Merneptah. Esta estela, que fue hallada en el año 1210 antes de la era común, ahí en esa es una estela de victoria, pero también se le conoce como la estela de Israel, porque ahí en esa losa de granito gris, como dice aquí, erigida por el rey Amenhotep III y inscrita más tarde al reverso por el rey Merneptah, que por eso se le conoce así, y estaba conmemorando de que había en su campaña militar en Canaán, habían derrotado a Israel, pero quiero que observen ahí algo interesante. En esa monolito se menciona a Israel por única vez en estas fuentes egipcias, pero no se menciona, fíjense, fue en el año 1210, antes de esta era común, aproximadamente, es de acuerdo a la arqueología. No está hablando de Israel como un reino, no está hablando de un Israel de un imperio, está hablando de un grupito pequeño, y ellos le llamaban grupitos de 60, 100 personas, o sea, era un grupo no representativo como un reino. Entonces, esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta para que cuando estemos leyendo sepamos cuándo realmente empezó a hacer presencia el reino de Israel como tal, y cuando estamos hablando del rey Saúl, del rey David, del rey Salomón, en fin. Entonces, esta estela de Merentab es importante que lo sepan, que lo tengan en cuenta, que puedan investigar, abundar más si quieren en la información, tomen esos datos para investigar más al respecto. Bien, hablando del levante mediterráneo, quiero que ustedes vean ahí el mapa, pues incluye los lugares principales, es Israel, Siria, Líbano, Egipto, Jordania. Todos estos lugares que está ahí en su mapa, en la parte superior izquierda, está de verde. Todo eso se conoce como el Levante. Y si se dan cuenta, dentro del Levante está lo que es Canaán, que es lo que nos interesa. Entonces, esto se conoce como el Levante Mediterráneo. Acá en la parte derecha inferior vemos ya un poquito más los reinos, ¿ok? Israel, el reino de Israel, el reino de Judá, el reino de Edom, Arabia, en fin. Entonces, todos estos reinos que están dentro de lo que es el cuerno o la área del levante mediterráneo. Esto es un punto relevante para que ustedes vayan imaginándose los lugares, porque cuando vamos a leer la Biblia, necesitamos pensar en qué área sucedió lo que estamos leyendo. Entonces, ahí vamos, como vamos a hablar de algunos dioses, que algunos ya hemos visto, pero ahora vamos a tocar cosas que puede explotar la cabeza, pero pues está ahí en la historia. Aquí estamos viendo otro mapa y otro grupo, y les he dicho que los Ugarit es el hermano gemelo de Israel. Ahí se ve Ugarit, un punto, pero Ugarit, ahí se ve Canaán. Ugarit estaba en la parte norte de lo que es Canaán, y vemos cómo tuvo esa influencia de sus dioses con Canaán. Recordemos que Israel salió de Canaán, ¿sí? Y en el video ustedes se dieron cuenta realmente cómo fue que se formó ese grupo de Israel, que se fueron a las montañas por tantos impuestos y tantas cosas, y bueno, la cuestión económica es importante para las revueltas que hubo. Entonces, los Ugarit, recuerden ustedes, es el hermano gemelo de Israel.
en cuanto a la cuestión de dioses, en cuanto a la cuestión religiosa del antiguo Israel. Ahora, los textos de Rash Shamra, que estamos igualmente relacionados con Ugarit, dice, son la edad de, se encontraron y son de la edad de bronce, en el año 1400, antes de la era común, contiene mitos divinos del pueblo cananeo. Ahora, aquí pongan atención, observen, ya lo hemos dicho, pero tenemos que pasar por aquí para poder conectar lo que viene ahorita. El dios El, ya hemos hablado del dios El, que en las traducciones de las Biblias, por así que tradicionales, no hacen esa diferencia, pero en la Biblia BIN 2019, ahí sí se ve, se hace esa diferencia. El jefe se le conocía, sobre todo con los Ugarit, se le conocía como el jefe entre los dioses, el mero mero, el rey, por decirlo así, el jefe. Y también se le conocía como el dios padre. ¿Por qué? Porque es el que había engendrado a los otros dioses. Y luego también tenemos aquí a Tirat, que es la esposa en la versión Ugarit, por eso les acabo de mencionar, pero la versión hebrea es Asherah. Entonces, si se dan cuenta, es la misma diosa, pero como que le va cambiando el nombre, nada más. Pero no pierdan de vista matrimonio. Dios El y Atirad, o versión hebrea, Asherah. Bien, seguimos. Los sumerios, ahora vamos a ir un poquito más atrás del tiempo, tenían ahí una diosa que se llamaba Saduri Sabatú. Esta diosa era la diosa de la sabiduría. La clase pasada yo les hablaba de un poema que estaba dirigido a la diosa de la sabiduría. Bueno, aquí viene su fuente, de dónde venía esa diosa de la sabiduría. ¿Ok? Se le conocía como el genio de la vida y se conoce también como el guardián del fruto de la vida. Vayan ustedes observando todas estas expresiones del guardián del fruto, en fin. Las epopeyas de Babel del tercer milenio antes de la era común intentaron encontrar la vida eterna a través de plantas y hojas. Entonces, las epopeyas antiguas de los sumerios, de los acadios, de Babilonia, o sea, en ese proceso, siempre estaban buscando la vida eterna, y la vida eterna tenía que ver con una vida inmortal. O sea, ese es un punto relevante. Ahora, ya vamos a concentrarnos en Canaán, porque ahí fue el medio donde estuvo el pueblo de Israel. Y en Canaán se adoraba a la diosa Asherah, como hemos estado hablando, y estuvo presente en el templo, dentro del templo, por 236 años. Entonces yo creo que esto, estamos hablando pues, de bastante tiempo, de muchos años, donde la diosa Asherah, pues ahí estaba y pues no se quería salir. Ahí estaba en el templo. Segunda de Reyes 21, voy a buscarlo aquí, 21:7. Dice, aquí está, 21:7, la imagen tallada de Asherah que había hecho, la puso en la casa de la cual Yahvé había dicho a David y a su hijo Salomón, en esta casa y en Jerusalén, que he elegido entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Entonces aquí vemos, Segunda de Reyes 21:7, que estaba presente dentro del templo de Salomón. Ahora 23. Vámonos al 23:6, versículo 23:6 y 7. Se me pegan las hojas aquí. Y dice, también sacó de la casa de Yahvé la imagen de Asherah fuera de Jerusalén, el arroyo de Kidrón, y la quemó en el arroyo de Kidrón, lo redujo en polvo y arrojó su polvo sobre cementerios del pueblo común. Destruyó las habitaciones de los varones, que aquí dice varones prostitutos, que estaban en la casa de Yahvé, donde las mujeres tejían coberturas para Asherah. O sea, tejían coberturas para Asherah. Entonces aquí estamos viendo que estaban en el templo, y en el templo había como cuartos donde estaban los hombres y mujeres, se le llaman hombres consagrados o hombres y mujeres sagradas, y vamos a verlo ahorita.
Asherá era conocida como creador de todos los dioses, amante del regocijo sexual. No pierdan de ese punto importante, amante del regocijo sexual. La dama que caminaba sobre el mar o la que caminaba sobre el dragón. Cuando ustedes vean lenguajes de que es una diosa que camina sobre el mar, está hablando del caos, que está como en una lucha con el caos para controlarlo, para poder llegar otra vez al cosmos, a la armonía, a la tranquilidad. Bueno, seguimos con Acherá. No perdan de vista lo que acabamos de ver aquí en Canaán, que había hombres y mujeres para cuestiones sexuales en el templo. Hablando de Segunda de Reyes 23, 6, 7, que acabo yo de mencionar, Kadeshim, y ahí puse la flecha, ahí está en la parte hebrea como viene, Kadesh, ¿sí? Y fíjense cómo se pronuncia también a la parte de abajo. Está Kadeshim y luego viene H6945, luego viene otra vez las letras en hebreo y luego dice Kadesh. Esta parte de este versículo de Segunda de Reyes 23, 6 y 7, sobre todo es el versículo 7, que estoy ahorita observando, viene aquí en el ahora sí que en el hebreo, en el Strong, pero yo les sugiero que no lo vean en el Strong, sino en un diccionario que es de Chávez. Está dentro de la bibliografía. Les voy a enseñar a usar ese diccionario también, que es mejor que el Strong. Te da más información, te da versículos de conexión, está muy bueno. Y hay otro que es el de Shokel, pero tenemos que irlo viendo y estudiando con las letras hebreas. Y bueno, también podríamos enseñarles para que ustedes puedan hacer un estudio más exegético, más profundo, porque la verdad, Strong te ayuda, pero no es diccionario, es un léxico nada más, pero no es diccionario. Bien, hablando de este punto en Segunda de Reyes 23:7, ahí habla de hombres y mujeres consagrados. Tradujeron prostitutos, ¿sí? Incluso aquí en inglés hablaron de personas pervertidas para un ritual, ¿sí? Pero aquí está hablando de hombres, y está hablando de hombres y mujeres, Kadesh, mujeres Kadesh. Y pues Kadesh no es lo mismo que prostituto. Entonces, hombres y mujeres apartados, o sea, Kadesh es santo, o sea, apartados, consagrados para un acto, para hacer algo. Por eso les decía yo que es importante. Ahora, en Deuteronomio 23, si nosotros vemos ahí en Deuteronomio 23, ahí viene una prohibición a algo que estaba diciendo al pueblo, Deuteronomio 23, y pues miren, recuerden, ¿cuándo se hizo Deuteronomio? Se hizo en el siglo 8 antes de esta era común. Entonces, si estamos hablando ya mucho antes, de 1000 años antes del pueblo de Israel, tú no le puedes prohibir algo que no hacen. Entonces, significa que cuando se escribió el sacerdote que escribió Deuteronomio, prohibió algo porque lo estaba viendo. Y dice el 17, ningún hombre o mujer de Israel se dedicará a la prostitución ritual. Así viene la traducción tradicional. Dice, no lleves a la casa de Yahvé tu Dios dineros ganados con estas prácticas, ni pagues con esos dineros ninguna ofrenda prometida, porque unos y otros son abominables a Yahvé tu Dios. Entonces, están prohibiendo algo y acuérdense, antes yo pensaba, no, pues es que Deuteronomio se hizo, como escuché a una persona, que se escribió hace 3300 años. Pero no, no es cierto. No se escribió hace 3300 años. Lo está relacionando que se hizo en el desierto cuando Israel anduvo en el desierto. Ese es otro tema que vamos a tocar en su momento. Entonces, no, Deuteronomio se hizo en el siglo 8 y cuando lo escribieron es porque ya practicaban ese tipo de cuestiones sexuales y ya les dije una ocasión, ¿qué es lo que hacían? En determinadas épocas, ahora sí que había un lugar especial donde estaba Asherá y estaba Yahvé, en otros templos estaba Baal y Asherá, en fin, pero hablando del templo Salomón, estaba Yahvé, la figura de Yahvé, y estaba Asherá.
Ahorita les voy a mostrar una foto de cómo era más o menos. Ahora, ellos se ponían enfrente, los grupos de hombres y mujeres por un lado, hombres y mujeres, y salía uno de cada uno para poder tener una relación sexual, ritual. Y pues ahora sí que lo hacían ahí delante de todos, delante de la imagen de Yahvé y de Asherá, para que ellos pudieran ser motivados y hicieran lo mismo. ¿Y para qué? ¿Cómo sabían que sus dioses estaban haciendo lo mismo? Porque cuando llegaba la lluvia, para ellos en la mente semita, acuérdense de eso, en Canaán, los semitas pensaban que la lluvia era el semen de Dios que venía a fecundar a Asherá, que era la tierra, para que la tierra pudiera dar su fruto. Entonces, eso es importante, eso era la mentalidad, eso es lo que se practicaba. Entonces, cuando el sacerdote escribió esto en el siglo VIII, antes de la era común, que prohibió esa práctica es porque ya lo estaban haciendo en ese tiempo, desde que se levantó el templo con Salomón, había esas prácticas que ya eran costumbres en Canaán. Miren, esa es una figura, ese es un templo que también a las entradas de la ciudad también tenían de ese tipo ustedes ven una piedra un poquito más alta que la otra. A la entrada, después de los escalones, ahí se ponían los inciensos. En la piedra más grande se ponían inciensos a Yahvé y en la columna de piedra más chiquita se ponía a Asherá. Y en la parte de atrás, en la columna más grande se ponía la figura de Yahvé y en la otra más, la piedra más pequeña, se ponía la figura de Asherá. Esto era en un templo o podría estar a las entradas de la ciudad también. Por eso dice Proverbios 8:3 que que los voy a leer. Recuerden que hablábamos de la sabiduría y ya les dije de dónde está conectado hace un momento, hace poquito, de lo que es conectado la sabiduría con tiempos antiguos y de otras culturas. Dice 8:3, junto a las puertas que dan a la ciudad, a la entrada misma, dice, grita a voz en cuello. Y recuerden que el contexto de este capítulo 8 está hablando de sabiduría, se refiere a Asherá. Bien. El poema, aquí lo digo, el poema que se cantaba durante la relación sexual, ya ven que se ponían en ciertas temporadas, la relación sexual entre hombres y mujeres que estaban apartados, ahí dice apartados, no aparatados, este, cantaban lo que ahora conocemos nosotros como el Cantar de los Cantares, que es un poema totalmente sexual. Nada más que la traducción, pues lo hicieron más decente, pero si te vas a la lectura directo al hebreo, es un lenguaje poético de aquellos tiempos en su mentalidad, es un lenguaje totalmente sexual. Es por eso que, como dice en la pantalla, una de las razones que pues destapó ahí una discusión entre los rabinos para si lo metían o no lo metían al, a lo que es al canon de la Biblia hebrea. Fue algo difícil, pero finalmente sí lo metieron. Asherá, dice aquí que Asherá estaba en la colina alta, debajo de cada árbol frondoso. Miren, son muchos versículos. Yo les voy a pedir que ustedes los puedan leer con calma. Ahora que repasen la clase, empiecen a investigar, a ver cada versículo y empiecen a investigar para enriquecer sus conocimientos. Entonces es Jeremías 2:20, Jeremías 3:6, Isaías 57:5, Primera de Reyes 14:15, Segunda de Reyes 16:3-4, Deuteronomio 12:2, Deuteronomio 16:21 y Jueces 6:25 y 26. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Estos versículos o estos textos nos están mostrando que en cada colina alta y debajo de cada árbol frondoso hacían pues adoraban a Shera. Vamos a ver Jueces, el último. En Jueces capítulo 6, versículo 25 y 26. Dice 25.
Si aquella misma noche Yahvé le dijo, toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa Asherá que está junto a él. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para Yahvé, tu Dios. Toma entonces la leña del poste de Asherá que cortaste y ofrece el segundo toro como un holocausto. Entonces, estamos viendo ya aquí, pues en el tiempo de Gedeón, que había adoración a Baal, pero siempre estaba su consorte, su esposa a un lado, ¿ok? O sea, Asherá, una esposa. Y así empezamos a leer todos los versículos, vamos a encontrar este mismo punto. Asherá estaba en cada colina alta y debajo de cada árbol frondoso. Ahora, estas frases, esta frase que acabo de mencionar, no lo pierdas de vista porque lo vamos a encontrar en el lenguaje bíblico, ¿ok? Ahora vamos a ver qué relación hay la menorá, el almendro, la palmera. ¿Hay alguna relación entre la menorá y Asherá? Creo que yo les dije que esto puede explotar la cabeza. Por favor, investiguen. Les voy a mandar un estudio de una judía, una investigadora muy reconocida, que hizo un estudio muy completo acerca de esto y se los voy a mandar en cuanto termine la clase. De hecho, ya está en la biblioteca virtual de ciencias bíblicas, ya está, se llama Menorá, es Menorá y Asherá. Es un escrito que hizo esta investigadora judía. Bien, ¿hay alguna relación? Es una pregunta. ¿Hay alguna relación entre la menorá y Asherá? Es una pregunta. Vamos a ver si hay alguna relación. Todavía no lo definimos. Pero vemos aquí dos árboles. eh, el árbol de almendro. Cuando ustedes ven así el árbol de almendro blanco, es como lo que dice este Salomón en Eclesiastés, el árbol de almendro, hablando de, precisamente también habla de la vida sexual. Está hablando de una persona que ya es adulta mayor, por el pelo blanco y cosas así. Pero en sí es el almendro. Ya hablaremos un poquito más de eso en otro momento. Vamos a enfocarnos a la clase. Pero también tenemos las palmeras o una palmera. Quiero decirte que tanto la palmera como el almendro representan a Asherá. Vamos. Jueces 1, del 1 al 5, yo les invito a que lo lean, dice que Débora se sentaba debajo de una palmera para tomar decisiones. El pueblo iba a verla, ella estaba siempre debajo de una palmera. Y esta palmera representaba a la diosa madre que es Asherá. ¿Ok? Entonces, este punto, no pierdan de vista la palmera. La palmera siempre estaba ella debajo de una palmera. Ahora, este punto lo vamos a ir viendo más en otras situaciones. En Cantares 7:8, trepar a la palmera significa, pues, trepar a la mujer, por decirlo así, subirse donde está la mujer. Vamos a leerlo. Pero está hablando precisamente de una cuestión sexual. La palmera representa una mujer. Vamos a ver, yo les decía que Cantares, este libro se cantaba cuando tenían los ritos ceremoniales sexuales para poder tener una mejor cosecha en el siguiente año, una mejor cosecha, abundante fruto, en fin, que haya lluvia. Entonces, vamos a ver Cantares 7:8. Y me dije, me treparé a la palmera, de sus racimos, dice, de sus racimos me adueñaré. Sean tus pechos como racimos de uvas, tu aliento cual fragancia de manzanas y como el buen vino de tu boca. Se está hablando de la mujer, me subiré, me treparé para tener una intimidad sexual con ella. Es un texto, por supuesto, erótico. En Ezequiel 41, 18 y 19 dice que en el templo de Yahvé había palmeras y querubines. Ahora, aquí Ezequiel dice que iba a haber querubín y una palmera. Y esto, recuerden que en la mente semita, una palmera representa a una mujer. Vamos para allá a Ezequiel. Entonces, hoy estamos aprendiendo cómo pensaban los antiguos en cuanto a la mujer, en cuanto a la relación sexual. 41 de Ezequiel
18. Y dice, se alternaban los grabados de querubines y palmeras. Cada querubín tenía dos rostros, uno de hombre y uno de león. Cada rostro miraba hacia la palmera que tenía a su costado. Alrededor, dice, de todo el templo podían verse los grabados de estos querubines. Desde el suelo hasta la parte superior de la puerta habían grabados de querubines y palmeras sobre todas las paredes del templo. Entonces estamos hablando aquí querubines y palmeras. Los querubines por lo general a veces eran figuras mezcladas de cuerpos de león con patas de toro, cabezas de humanas, algunos tenían alas. Esos eran los querubines, por lo general estaban a las puertas de los palacios para resguardar al rey, también estaban a las puertas de los templos, también como resguardando. Pero aquí hay un mensaje: querubines, palmeras, querubines, palmeras, querubines, palmeras. Recordemos que Ezequiel nació ya en el exilio. Ezequiel escribió todo lo que ya iba a hacer para adorar solamente a Yahvé, pero aquí viene una situación. Entonces, ¿cómo estuvieron mezclando aquí la palmera? Ahora, en la fiesta de Sukkot, uno de los elementos es la hoja de palmera, ¿sí? Entonces, a Yahvé se le pide agua. Recordemos que en la mentalidad semita, ellos rogaban al Eterno para que mandara la lluvia y que eso representaba como su esperma para fecundar a la madre tierra, que era Cherá. Aquí es Cherá, en este caso la palmera, se pide fecundidad de la tierra. Ahora, esta es una fiesta muy antigua que en Canaán se estuvo practicando. Entonces, quiero que ustedes vayan viendo toda esta relación que ya el pueblo, ya la gente estaba acostumbrada, que ya conocía. Miren, Sukkot en Canaán es una fiesta agrícola conocida como la fiesta de la recolección. Era una fiesta bien jubilosa en el templo de su Dios que ellos tenían en aquellos tiempos y que Jueces también lo menciona, 9:27, y ahorita se los voy a leer porque creo que vale la pena verlo. Jueces 9:27. Hay muchas cosas que están aquí en la Biblia, pero pues no nos damos cuenta porque desconocemos la historia antigua. Al final les voy a dar una bibliografía donde pude yo apoyar esta investigación. 9:27 dice, 22, 26, dice, después de haber salido a los campos y recogido y pisado las uvas, celebraron un festival en el templo de su Dios. Mientras comían y bebían, dice, maldijeron a Abimelech. Ahora, 21, 19. Dice así, 21, 19. Que estos los versículos los tiene todos revueltos y toca andarlos buscando. Aquí está. Dice, pero miren, se acerca la fiesta de Yahvé, que todos los años se celebra en Shiloh, al norte de Betel, dice, y al este del camino que va a Betel y a Siquén y al sur de Leboná, hasta el 21. Así que dieron estas instrucciones a los de Benjamín: vayan, escóndanse en los viñedos, estén atentos cuando las muchachas de Shiloh salgan a bailar, salgan ustedes de los viñedos y róbese a cada una de ustedes a una de las muchachas para esposa y váyanse de la tierra de Benjamín. Bueno, aquí hay una situación que hay que ver el contexto de una tribu que se había quedado como que sola, pero aquí lo que tenemos que observar, que había una fiesta jubilosa, una fiesta alegre, ¿ok? Ahora, recordemos, en Shiloh está en Betel, ahora sí que hacia el norte de Jerusalén, son territorios del reino de Israel, del reino del norte. Y recuerden que el reino del norte adoraba al Dios él, ¿ok? Entonces es importante, recuerden que los deuteronomistas, la fuente deuteronomista, escribieron desde Deuteronomio hasta Segunda de Reyes, pasando por Josué, pasando por Jueces, pasando por Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Entonces yo creo que esta parte es importante que no pierdas de vista la mentalidad y los dioses que estaban involucrados en esa adoración. Ahora,
Éxodo 25, 31 al 32 y el capítulo 37 que repite lo que está aquí en Éxodo 25, vamos a verlo para allá y vamos a ver, acuérdense, Éxodo cuando se escribió fue en el exilio, cuando estaban lo que es formando el monoteísmo. Y dice el 25, 31, dice, haz un candelabro de oro puro labrado a martillo, su base y su tallo y sus copas, cálices y flores formarán una sola pieza. 6 de sus brazos se abrirán a los costados, 3 a un lado y 3 al otro, hasta 32. Entonces aquí estamos hablando las indicaciones que los sacerdotes estaban dando acerca de la menorá. Ahora, sí, fíjense lo que dice aquí. No hay evidencia que antes del exilio existiera una menorá en el templo de Salomón. No hay evidencias con respecto a esto. Porque en el segundo templo sí. ¿Por qué? Porque acuérdense que el Éxodo se escribió ya en el exilio, ¿ok? O sea, no pierdas de vista porque la escritura cuando se hizo nos va diciendo los tiempos de cómo van sucediendo las cosas. Ahora, fíjense, en Números, que también se escribió en el exilio, la pregunta es, ¿qué hace un árbol de almendro en el arca del pacto? Como dice Números 17, 8. Vamos para allá. Números 17, 8. Aquí está todo en la Biblia, no hay nada que no esté. 17, 8. Dice, al día siguiente Moshe entró en la tienda del pacto y al fijarse en la vara que representaba a la familia de Leví, vio que la vara de Aarón no, dice, no solo había retoñado, sino que también tenía botones, flores y almendras. O sea, ¿qué árbol era? El árbol de almendro. Entonces, fíjense los mensajes que están ahí. Jeremías 1:11 le dice el Eterno, Jeremías, ¿qué ves? Dice, pues veo un árbol de almendro. Y luego viene Génesis 30, 37. El árbol de almendro representa la diosa de la fertilidad. Entonces recuerden que Jacob que estaba haciendo tratos con el suegro, dice, pues ahora todos los animales que salgan pintos, pues van a ser tuyos. Y entonces ya ven que le puso diferentes cortezas y árboles ahí para que los animalitos vieran, y entre ellos estaba el almendro, es lo que dice Génesis 30, 37, que eso representa a la diosa de la fertilidad. Ashera en Ugarit significa árbol frondoso. Bien, el árbol cósmico, ya casi estoy terminando, el árbol cósmico, que se le conoce como el árbol de la vida, la menorá, está en Éxodo 25, 31 al 40, que ya leímos una parte. Ahora, según el relato bíblico, la menorá en el desierto protegía y arrojaba luz hacia el arca de la alianza, según el relato bíblico que nosotros vemos. Bien, el árbol cósmico. Éxodo, ustedes lean Éxodo 25, 31 al 40. Bien, ahora ya casi estamos cerrando esto. Eva, el árbol de la vida, y Asherá, hay una fuerte asociación. ¿Por qué? Porque pues hay fertilidad, su fertilidad criadora, o sea, Eva se embaraza y tiene la facultad de procrear un ser en su vientre cuando es fecundada. Cherá, ahora sí que a la creadora de dioses. El árbol de vida se refiere a la vida inmortal. Como dice Génesis, vamos para allá, Génesis 3, que muchos lo hemos leído tantas veces, pero yo en lo personal no lo había captado hasta que empecé a investigar y me encontré con alguna información interesante. Y dice aquí 3:22, y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda la mano y también tome del fruto del árbol de la vida y la coma y viva para siempre. Es decir, del fruto del árbol de la vida y viva para siempre está hablando de la inmortalidad. Proverbios, vamos a ver el poema que fue hecha para una diosa, que es la sabiduría, y acuerden que ya se los pasé de dónde viene. Proverbios 8:35, que está relacionado con lo que estamos hablando. En verdad, quien me encuentra, está hablando de la sabiduría, será, halla la vida y recibe el favor de Yahvé.
Entonces, la Eva, procreadora de vida, el árbol de la vida que da inmortalidad y Asherá. Hay una asociación en la mente semítica. Recuerden, en la mente semítica para ellos esto era normal. Ahora, la expulsión de lo femenino en la cuestión ya del monoteísmo no fue una tarea fácil, mis queridos. No fue nada fácil quitar de la mente y del corazón a la reina del cielo, Asherá, así le decían ellos, según Jeremías. No fue fácil sacarla, es decir, como una liberación. No fue fácil porque los judaítas estaban bien arraigados a una diosa femenina. Cuando regresaron del exilio y que estaban ya otra vez en Jerusalén, sacarlos de su mente no fue fácil. Transmitir esa ideología como nación y consolidar ese monoteísmo fue todo un proceso, mis amados, que es el que estamos viendo ahorita. Ahora, hay una pregunta. ¿Realmente consolidaron un judaísmo monoteísta puro? Estamos hablando en aquellos tiempos del exilio y después del exilio, cuando formaron todo esto los sacerdotes. Y bueno, las 4 fuentes que escribieron la Torá y pues los escritos que ahora conocemos como Biblia hebrea. La bibliografía, bueno, la pregunta está en el aire para tarea, y ahorita les voy a decir cómo. ¿Realmente consolidaron un judaísmo monoteísta puro en ese proceso que inició después del exilio? Bueno, vamos a verlo. Los libros que ayudan para toda esta investigación y que les animo que lo hagan es El monoteísmo y poder de Tomás Romer, también la Biblia del Peregrino, tomo 1 y 2, muy bueno, de Alonso Schocken. Instituciones del Antiguo Testamento, buenísimo, de Roland de Vaux. Ahí viene sobre las fiestas, la antigüedad de las fiestas, de dónde estaban, cuál era en Canaán. Hay fiestas que están en la Torá, pero que eran fiestas de Canaán ya, que ya se practicaban. Las vamos a descubrir. Pero ¿en dónde está? En este libro que se llama Instituciones del Antiguo Testamento. Ahí viene, híjole, es una investigación, es un trabajo muy bueno de este señor Vaux. Y también está Introducción al Antiguo Testamento, también de Thomas Romer, muy bueno el libro. Y ahí viene, ahí te habla de las 4 fuentes, cómo pensaban, por qué escribieron esto, en qué año fue, y te habla de cada libro de la Biblia hebrea, te habla una conclusión, una investigación de cada libro, y pues está muy bueno también, Introducción al Antiguo Testamento de Thomas Romer. Bien, la tarea. Tarea de investigación, mis amados, estamos aprendiendo. Yo les dije, toda la información que yo les estoy dando, verifiquen si es cierto. El monoteísmo poder, Tomás Romer, ahora vamos a leer la expulsión de lo femenino. Ya les platiqué que lo femenino estaba bien arraigado, entonces, ¿cómo fue expulsado? Y ustedes lo van a descubrir aquí, y si el Eterno lo permite, en la siguiente clase vamos a ahondar a otros puntos para poder enriquecer esto. Hay un escrito en la biblioteca que se llama Menorá y Asherá. Esa investigación se llama investigación de Asfodel, muy conocido en el medio, si es una judía. Ese está en la biblioteca, pero sin embargo yo se los voy a poner también en el grupo de chat de Telegram. Bueno, entonces esto es lo que tenemos de, ¿cómo se llama? De lo que es la tarea y aquí está. Joder, ya me perdí dónde estoy. Bueno, permítanme un segundo. Bien, pues es esto lo que estamos. A ver, déjenme cerrar. Ya no sé dónde está mi pantalla. Ahí está. Bien. Pues es esto y vamos a terminar la grabación hasta aquí. Saludos y shalom.